compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre la cultura transfronteriza en San Quintín y cómo es que está tan colonizada. Mi equipo de trabajo está conformado por Julissa Quintero, Carla Cortés y su servidor, Kevin Fabián. ¿Alguna vez se han preguntado por qué está tan colonizada? O sea, ¿cuál es un ejemplo de la colonización? Uno de ellos puede ser que la lengua dominante es el español y que deja a un lado las lenguas que ya estaban desde antes en México, que son las lenguas indígenas, las lenguas nativas, que por ejemplo no solo afecta a las familias, sino a las familias migrantes, sino que también perpetúa la idea de que sus tradiciones y sus formas de vida son menos valiosas. Es cierto, actualmente en la educación en San Quintín no siempre toma en cuenta la riqueza cultural de otras comunidades indígenas que migran de otros estados, por ejemplo como Chiapas. Pues el currículo, siento yo que el currículo está como generalizado y no toma en cuenta las costumbres o las particularidades de las familias que emigran, y esto refleja que pues tenemos una mente colonizada. Ok, pues yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ya que, por ejemplo, en Chiapas hay mujeres que vienen del occidente y estas pues se podría decir que les imponen acerca de la lengua, cómo tienen que hablar, pero no de una forma como muy imponente, sino poco a poco les van metiendo ideas de acerca de su forma de vestirse, de cómo tienen que pues hablar su idioma y su cultura también vamos influyendo en ese grupo de personas. Y lo mismo ocurre con los hombres migrantes, aunque quizás lo vivan de manera muy distinta. Ocurre casi lo mismo, ya que muchos optan por no querer hablar nada de sus lenguas o practicar sus costumbres, o sea, dejan a un lado sus raíces. Ya que aquí en San Quintín, a pesar de ser un municipio que está muy alejado de Baja California, de la frontera que es Tijuana, y vivimos en Baja California, que es uno de los estados más cercanos a la frontera, vivimos en las fronteras que es la frontera más utilizada en México, pues muchas prácticas que están aquí ya como que se avergüenzan de sus raíces, ya no le quieren practicar y se sienten muy avergonzados. Esto evidencia cómo la colonialidad no solo pega desde afuera, sino que también se internaliza. Así es. Ahora bien, ¿cómo creen que estas mentes colonizadas impactan el trabajo del docente? Bueno, cuando yo asistí a prácticas, noté que a ciertos maestros no les interesaba o hacían como que relegaban las costumbres indígenas. Me tocó un caso en el que una alumna sabía hablar una lengua indígena y una de los 30 sabía hablar. Entonces ella como que se apenaba por el hecho de saberlo, cuando yo considero que es todo lo contrario, sino que sabe más que los demás, ¿no? Entonces pues no es una forma de tener cosas, no es necesario que se dé pena, ¿no? Y pues yo me pregunto cómo es posible pues que hagan gran énfasis en los días festivos como Día de la Independencia, pero no hagan actividades o festejen alguna actividad de una cultura indígena. Bueno, pues sí, respecto a lo que acabas de decir, pues eso tiene mucha importancia, ya que a veces los niños o los alumnos necesitan un empujón, necesitan el apoyo de los maestros, una guía, ¿verdad?, para ayudarlos. Y respecto existen, por si no lo sabían, escuelas indígenas bilingües, y estas se encargan de ayudar a los niños a enseñarles una lengua materna, les dan horas extras de clase, y además pues todo esto va dirigido de estándares nacionales de personas que administran, que organizan esos proyectos, esas actividades lúdicas para los niños, y pues sí los pueden ayudar mucho. Al tema de la hegemonía, ¿cómo ven ustedes el rol de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en este contexto? A mi parecer, el currículo único que se implementa a nivel nacional es una de las herramientas que refuerza la hegemonía. No deja espacio para la diversidad cultural, como las regiones como lo es San Quintín, un lugar con muchísima cultura, con muchísima diversidad, que ni siquiera se refuerza este espacio, ni siquiera tienen este compromiso con estas regiones tan alejadas de lo que viene siendo la ciudad, lo que viene siendo lo urbano. Exacto.
informe cree que todas las necesidades, las mismas necesidades las tienen en todos los estados de México. Por ejemplo, en San Quintín, siendo un municipio tan lleno de cultura, de riqueza, de significado, la forma en la que ellos dicen la educación aquí, enfocándose en lo urbano y dejando fuera las necesidades rurales y de los migrantes. Bueno, tomando esto que acabas de decir, pues tenemos que recordar también que a veces pues las autoridades que administran la SEP a veces también no cumplen una función muy quieren inclusión, pero a veces también están excluyendo con los conceptos de que a veces no proveen los recursos que necesitamos en el aula para que los alumnos se puedan desempeñar de una mejor manera. Eso es lo que pues quisiera complementar con lo que dijiste. Exactamente, estoy de acuerdo con mi compañera Carla. ¿Qué podemos hacer como futuros docentes? O sea, para romper esas dinámicas colonizadas, ¿qué podemos hacer? Yo creo y considero, desde mi punto de vista como futuro profe y como ciudadano, considero que lo primero que se debe hacer es reconocer el valor de las culturas indígenas, buscar integrarlas en las aulas. Por ejemplo, diseñar actividades que incluyan la lengua, las tradiciones de esta comunidad en la que estemos particularmente. Por ejemplo, se podría hacer tipos de feria, trabajos en el aula, acorde a las fechas del calendario de la lengua materna, de la lengua indígena. Se hacen muchas cosas acordes a las tradiciones que no se hacen en las primarias y sería un buen paso o un buen primer paso para comenzar. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que también debemos enseñarles el pensamiento crítico, enseñarles a que entiendan lo que es las cosas que perpetúan las desigualdades y enseñarles a que deben estar orgullosos de sus países y pues su identidad, que es muy importante, no apenarse, no tener vergüenza de ello porque no tienen tiempo. Ok, pero yo también quiero agregar de que a veces las familias que emigran de Estados Unidos hacia Chiapas, estas familias pueden quizá no tomar o considerar el avance que sus hijos puedan tener en una escuela. Entonces por eso es muy importante motivarlos a que ellos participen, se involucren en la escuela, en el ámbito escolar, y de igual manera puedan pues darle un empujón a sus hijos para que puedan tomar en cuenta las propuestas pedagógicas que se hagan en la escuela. Me gustaría agregar algunas estrategias que podemos implementar y que como futuros docentes deberíamos promover. Una de ellas a mí me gustaría en lo personal es el respeto y la sensibilidad a su identidad, ya que desde este tema, desde este proyecto se puede abordar la cuestión de privilegios al señalar que la esencia crea un ambiente inclusivo y equitativo, ya que en muchas ocasiones los niños indígenas enfrentan desigualdades y perjuicios muy grandes a su origen, ya que por su forma de hablar, por su etnia, por su cultura, por su vestimenta. Pero son muchas cosas que ellos se sienten como avergonzados, muy apenados, ya que los prejuicios son muy grandes, al menos aquí lo hemos podido ver con nosotros hemos podido ver que sí pasa, que no es una mentira, que realmente sí pasa, que los niños por el bullying que sufren, por eso se quieren borrar toda esencia de su cultura. Sí, muy bien con lo que acabas de decir. Respecto a esto, pues a veces tenemos niños en las escuelas que provienen de comunidades indígenas que ellos tienen, ya conocen una lengua materna, entonces nuestro deber en la escuela, en la educación, es que entre todas las culturas donde provienen esos niños, pues nosotros podamos impulsarlos para que ellos se puedan desarrollar mejor y de igual manera respetar también su origen, pues la forma en cómo hablan y pues motivarlos a que sigan adelante. Considero que otra de las estrategias que es de suma importancia es la contextualización de los contenidos, el mezclar el entorno natural con los contenidos. Por ejemplo, en el estado de Chiapas tienen una profunda conexión con la naturaleza, y el combinar, el aprovechar el entorno natural con las actividades de que salgan a explorar los alumnos al aire libre, observen, analicen. Esto pues es una forma de aprovechar y de que la enseñanza sea mejor
de los polinizadores. Llevé a mis alumnos a fuera de la escuela, que dieron un recorrido y de verdad que fue una estrategia muy buena en la que se enfocaron, todos culminaron su trabajo y les gustó, que eso también es una parte muy importante de la enseñanza, mezclar el aprendizaje y también que lo vean de una forma divertida para que tengan un aprendizaje significativo. Así es. Muy bien, estoy muy de acuerdo con ustedes, compañeros. Creo que este diálogo es un buen punto de partida si queremos que la educación sea transformadora en San Quintín. Debemos cuestionarnos constantemente las prácticas que perpetúan la colonialidad y proponer alternativas realmente que beneficien a nuestra comunidad, que beneficien a San Quintín, que beneficien a Baja California, siendo uno de los estados más importantes que hay en el estado, en el país. Así es, nuestro papel como educadores no es imponer, es acompañar, valorar y construir junto con las familias migrantes un espacio educativo que sea verdaderamente inclusivo. Bueno, con esto yo puedo agregar de que a veces los estudiantes, pues en sí, para crear ese ambiente inclusivo no solamente se trata de estar estudiando cada quien por su lado, sino crear esa comunión y esa convivencia que todos necesitamos. Exactamente. Y ahora quisiera cerrar con que este podcast a lo mejor con esto no vamos a hacer un cambio, pero todas estas son algunas estrategias que queremos implementar en el futuro, ya que como ya nos queda un año para salir y próximamente vamos a ejercer, queremos implementar, a lo mejor no vamos a hacer un gran cambio, Pero por algo se empieza. Pero por algo se empieza y queremos empezar por algo pequeño, con la introducción, con la concientización, con el pensamiento crítico, con la reflexión, empezando con cosas pequeñas para que se vaya promoviendo de poquito en poquito en poquito y así poder lograr un gran cambio. Por nuestra parte sería todo. Mi nombre es Kevin Fabián. Yo soy Julissa Quintero Y Carla Cortés. Muchas gracias. por su atención.